que son muy posteriores, son de 1850, 1860, 1870. A nosotros lo que nos interesa para hoy es la etapa, la parte de la Guerra de la Independencia. Y por eso tenemos que visitar, tenemos que conocer el frente de tierra del fuerte del Rastrillar, que es precisamente este, desde aquí hacia el resto de la villa del Arezo. Yo siempre lo he dicho, y porque es verdad, en Santoña tenemos muchas fortificaciones, son interesantes, son importantes, algunas son únicas, pero el fuerte del Rastrillar es único, yo creo que en el norte de España, porque tenemos mucha historia de actividad constructiva, de arquitectura defensiva y de elementos de apoyo logístico en muy poco terreno, más fácilmente visitables, y además tenemos la gran suerte de que este frente de tierra fue construido durante la Guerra de la Independencia y está, como os he dicho, prácticamente intacto, o sea, que es una pequeña joya de la historia de la fortificación. Bueno, pues vamos hacia afuera. Vamos hacia afuera, tenemos que dejarme pasar y me vais siguiendo un poco y os voy explicando. Sube un poco la megafonía, que atrás no te oíamos. ¿Ahora me oís mejor? ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí, porque estáis aquí al lado mío. Habrá que ver a aquellos de allí. Vale, vale. Los últimos serán los primeros. Vale, es que si lo subo mucho se acopla. No tengo ni idea por qué se ve. Qué fotogénico estás. Sí, ¿verdad? Marco incomparable. No, no se ve santo ya, tranquilo. Bueno, hombre, entonces incomparable, incomparable. Perdonad, que me llaman de Santoña. Ah, ya he dicho de Santoña. Ya vas 13, ¿eh? Bueno, tampoco hay que contarlo, vamos a decir. Bueno, si puede venir Luisma o Benito, alguno de los recreacionistas, que ahora van a tocar el terreno, ¿eh? Paso, por favor, paso a la fuerza. Bueno, en cuanto a los atuendos, el tipo de prenda de cabeza, los fusiles, todo esto lo vamos a ver dentro luego, que ellos ya lo veréis, han montado una especie de pequeño museo que no os vais a esperar, y ahí van a darnos todas las explicaciones que vosotros le pidáis y las que ellas quieran dar, porque es súper interesante el asunto. Bueno, pero vamos a lo que vamos. Este es el frente de tierra del fuerte del Rastrillar. Fue construido a principios de 1813. Es un esfuerzo ímprobo, no nos podemos imaginar lo que es esto. Vamos a mirar hacia mi izquierda y veis un gran foso, ¿no? Se ve ahí un gran foso. Bueno, está muy cubierto de vegetación. Esta segunda fase, ¿no? Limpieza del ayuntamiento. Bueno, ahí hay un gran foso que llega prácticamente hasta donde arranca el Puerto Nuevo. Sabéis que hay muchos desprendimientos, ¿no?, del terreno en esa zona. Bueno, pues el foso llega hasta ahí. El foso cortaba totalmente la península del Rastrillar. Claro, era su función impedir, ¿no?, el ataque enemigo. Bien, lo que nos interesa no es tanto el foso como la escarpa. ¿Veis la murallita esa que se ve ahí, unos restos de piedra? Esa es la escarpa, una muralla que está además inclinada hacia adentro para dificultar que los atacantes, ¿no?, pudieran escalar y pudieran entrar en el interior del fuerte. Ese forro de piedra que se ha hecho es posterior, es de la época de Isabel II. En su momento, la época napoleónica estaba simplemente, nada, era la tierra, bueno, tierra arcillosa, ¿no?, con la que se construyó, y la que se quitó del foso se aprovechó luego para hacer otro elemento que vamos a ver ahora mismo. Bien, recordad, este foso es la última línea de defensa, que es la que tenían, pues eso, la guarnición del fuerte del Rastrillar. Pero antes ellos tenían otra línea de defensa activa. Las fortificaciones tienen defensa activa o defensa pasiva. La defensa activa era el camino cubierto. Este era el camino cubierto. Se ve muy bien, aunque está, bueno, con mucha maleza, se ve perfectamente, ¿no? Veis aquí que hay como una murallita, como una altura, y se continúa ahí. Ese es el camino cubierto. ¿Cuál es la función del camino cubierto? Bueno, todo esto está pensado, todo esto está montado para impedir que el enemigo llegue hasta aquí. Y si no podemos impedir que el enemigo llegue hasta aquí, es decir, hasta las inmediaciones del fuerte, lo que tenemos que hacer es tratar de detenerlos aquí mismo, que no pasen de aquí, y si es posible expulsarlos. Para eso
el monte del Rastrillar es ideal, porque si os dais cuenta, bueno, lo habéis subido andando, ¿no? Veis que hay una pequeña rampita, ¿eh? Es decir, es que solo hay un paso. Hoy en día ya es más ancho porque se ha urbanizado, se ha construido, hay escaleras, pero en aquella época era un paso de 15-20 metros de anchura que se dominaba perfectamente desde aquí. Desde ahí arriba, desde lo alto de esa muralla, se veía perfectamente todo hasta llegar, pues prácticamente hasta la iglesia, ¿no?, de Santa María. Es decir, que el paso era muy estrecho y había que subir además en cuesta. Bueno, pues todo ese camino en cuesta, que aquí lo vemos como va bajando, una cuestecita, en fortificación se llama glacis. El glacis es ese terreno que hay después del camino cubierto y que va en declive hacia abajo. ¿Por qué en declive hacia abajo? Porque al ir en declive hacia abajo, los defensores están en alto, ¿no? Tienen tiro, tienen visión de tiro sobre cualquier ángulo, mientras que los que están viniendo desde abajo, pues están más jodidos, porque tienes que disparar hacia arriba, que es más complicado. Y encima tienes que venir corriendo con estos atuendos, ¿no?, mientras te están disparando desde arriba. Es decir, esto estaba así pensado y estaba muy bien pensado, claro. Otra cosa es luego por qué falla este sistema tan perfecto. A mí me parece un sistema ideal, además, muy económico, ya os digo, excavaron la arcilla y construyeron este sistema tan increíble. ¿Falló por qué? Pues por el elemento humano, ya lo voy a adelantar. El elemento humano, los defensores. Si los defensores no tienen voluntad de vencer y no tienen voluntad de defenderse, o sea, si no son numantinos, por ejemplo, ¿no?, en cuanto peguen un tiro a los enemigos, me rindo. Bueno, pues una cosa parecida sucedió aquí, ¿vale? Bueno, Luisma, ¿te puedes poner ahí abajo con cuidado? Sí. ¿Te aguanto el fusil? No. Bueno, ¿cuál es la función del camino cubierto? El camino cubierto es precisamente un camino cubierto, es decir, por ahí abajo están los defensores del fuerte, pero que no son vistos por el enemigo. ¿Me entendéis, no? Los defensores están puestos ahí en línea y se apoyan en este murete que tenemos aquí, sus fusiles, pero están ocultos. Y cuando ya llegan reventados, después de 200 metros cuesta arriba, ¿no?, después de sufrir las heridas de los enemigos, de los disparos enemigos, etcétera, etcétera, de repente aparece la línea de tiradores por el camino cubierto y empiezan a batir a 10, a 15, a 20 metros de distancia. Es decir, que ahí fallar es difícil, incluso con aquellos fusiles que eran, lógicamente, muy imprecisos, ¿no? Esta es la función del camino cubierto. Si aún así los enemigos siguen atacando, siguen subiendo, a pesar de los heridos, de los muertos, y llegan a amenazar la seguridad de los defensores que están en el camino cubierto, lo que hacen sus compañeros desde atrás es cubrirles con sus fuegos y ellos se retiran y se meten dentro del fuerte. ¿De acuerdo? Y ahí ya es la defensa total, ¿no? Con unas murallas, con cañones, morteros, disparando metrallas, disparando bombas, ¿no?, los fusiles, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya la defensa puede continuar si ellos tienen medios de defensa suficientes, o sea, si tienen municiones, si tienen gente suficiente, si tienen artillería, si tienen proyectiles. Aquí se podía haber aguantado lo que se hubiera querido, porque incluso hay una fuente de agua potable, o la había en aquella época, y no necesitaban suministros del exterior, ¿vale? Sin embargo, el fuerte se toma en 2 días, en un día y una noche prácticamente. Ya os digo que es por esa falta de fe en la victoria, un desánimo un poco de los defensores que hay aquí dentro. Claro, como este paso era tan estrecho, aunque participaron en la toma del Rastrillar 5 unidades distintas, españolas, realmente no pudieron tomar las 5. Imaginaros que un batallón de aquella época, un regimiento, eran 800.000 soldados. ¿Dónde metes aquí a 5.000 tíos subiendo? Lo que solían hacer era mandarlas a sus compañías de élite, ¿no?, que eran como las de operaciones especiales. Las compañías de granaderos, normalmente, y cazadores, sobre todo granaderos, que son la gente más alta. Bueno, Cundi Bruno es granadero. Si ya veis, eran gente muy fuerte, porque tenían que resistir muchos esfuerzos físicos, y además eran gente muy arrojadera en las compañías de operaciones especiales. Se llamaban granaderos porque su misión era acercarse hasta justo debajo de la muralla del fuerte y lanzar granadas. Lanzar granadas que eran unas esferas huecas de hierro fundido con pólvora y con metralla en su interior y con una mecha. Claro, lo normal es que les explotara en la mano, imaginaros. O sea, desde arriba me están disparando y yo enciendo la mecha de la tal y tiro las granadas. Ellos llevaban una bolsa granadera, que es lo que les distinguía un poco. Y también se les distinguía, porque eran muy chulos, para que todo el mundo supiera que eran la fuerza de élite, sus prendas de cabeza, sus gorros. Solían ser en origen de piel de oso, por ejemplo, esos morriones tan característicos de ellos.
Y bueno, luego tenían una serie de protecciones para sablazos enemigos, ¿no? ¿Lo veis? Para que no les den en la nuca con los sables, para que resbale la hoja del sable. Bueno, eso luego lo van a contar ellos ahí dentro, porque tiene además otros elementos y otras cosas que ya veréis que os va a gustar mucho. Estas son las unidades españolas, sobre todo el Regimiento de Voluntarios de León y el Regimiento de Monterrey, que asaltaron el Rastrillar. Ya os digo que duró, no llegó ni a 50 y tantas horas, o sea, 2 días y una noche más o menos. ¿Qué es lo que sucedió? Que las unidades de élite, las compañías de élite, ascendieron por aquí, sometidos al fuego enemigo, y consiguieron llegar al camino cubierto. Los defensores se replegaron dentro del fuerte, y los españoles, a pesar de que les disparaban, se tiraron hasta el foso y pasaron, dicen las crónicas, una noche entera en el foso. Imaginamos desde arriba lanzándoles granadas, ¿no? Disparándoles, desde allí que había un cañón lanzándoles granadas, ¿vale? Balas de metralla, etcétera, etcétera. Es decir, que ahí sí que lo tuvieron que pasar realmente mal, ¿no? Esa noche. Y a la mañana siguiente, como continuaba la defensa de los napoleónicos, el mando español les inminó a la rendición. Les dijo, mira, las leyes de la guerra dicen que una vez que lleguemos hasta la escarpa, que es como se llama esta muralla, ¿no? que forma ya parte de la línea más íntima, más interna de defensa del fuerte, ya hemos llegado hasta ahí. Si no rendís el fuerte y conseguimos conquistarlo, no habrá cuartel. Es decir, mataremos a todos los hombres que nos encontremos. Los oficiales que mandaban las tropas no estaban dispuestos a rendirse, los oficiales eran franceses, pero las tropas que defendían el Rastrillar eran italianas. ¿Vale? Entonces imaginaros, hemos perdido la guerra, está claro que la hemos perdido porque nos han echado ya, Napoleón ha sido derrotado en todos los sitios, tal. Nosotros somos italianos, no somos franceses. ¿Qué pintamos aquí defendiendo a Francia? ¿No? Es decir, que cogieron prisioneros a los oficiales franceses y se rindieron los italianos. Y por eso se pudo conquistar el fuerte del Rastrillar sin mayores pérdidas, porque realmente después de lo que os he contado y de lo que estamos viendo, llama mucho la atención que apenas hubiera 3 muertos, me parece, ¿no, Luisma? Aparte de Diego del Barco, ¿no? Que fue por una granada que estaba ahí en el casco urbano, aquí creo que hubo 3 o 4 muertos y algún herido que pudo morir días después, pero nos imaginamos, ¿no? Como decía un alcalde aquí de Laredo hace años, bueno, la última batalla de la Grede, bueno, batalla, bueno, ¿qué quieres que te diga, no? Esto es una acción, se llama acción, una acción de guerra. Hubo pocos muertos, a pesar, ya os digo, de la crudeza de los combates, ¿no? Porque nos imaginamos. Es más, se cuentan las crónicas que los cañones de los fusiles de los italianos, algunos reventaron, ardían, no les podían coger con la mano, porque, claro, tenían que estar continuamente disparando, porque el asalto de los españoles era continuo, ¿no? Era permanente. Claro, hay que tener en cuenta que aquí había 100 y pico personas, y las tropas españolas que estaban alrededor de Laredo eran más de 3.000. Es decir, que podían estar mandando continuamente, ¿no? Oleadas de gente. Y eso sin contar con artillería. Los españoles no tenían artillería y los italianos tenían, ya os digo, obuses que lanzaban granadas explosivas que reventaban, tenían bueno, cañones de pequeño calibre, de mediano, de gran calibre, ¿no? Es decir, tenían posibilidades de arma de fuego los defensores a tope, y los españoles venían casi a pecho descubierto, así como le estamos viendo, cada uno con sus fusiles. Una lucha desigual que, bueno, se decidió a favor de los que tenían voluntad de vencer, ¿no? Realmente, como hemos visto, los italianos no tenían voluntad de nada, lo que querían era que les mandaran para casa, ¿no? Y que se terminara todo cuanto antes. En el año 2013 hicimos una prospección arqueológica aquí, en esta zona precisamente, porque era la única como más accesible que veíamos, para buscar los restos de esa acción, ¿no? De esa batalla, como decía el alcalde, de esa acción. Bueno, al principio fue un poco desalentador porque no se había segado el sitio. Imaginaros estar aquí con un detector de metales, porque en estas superficies tan amplias hay que hacerlo con detector, y en esta zona es imposible, ¿no? No nos daba ninguna señal, era un poco frustrante. Estuvimos 3 días con amigos de patrimonio ayudándonos y bueno, pues prácticamente no encontramos nada. Hasta que de repente pasaron 2 cosas, que el ayuntamiento segó, por fin, y que llovió. Y en el momento que ya el detector podía tocar casi el suelo, y además el suelo con la humedad, ¿no?, transmitía mejor las señales, empezaron a pitar cosas que, bueno, yo creo que salieron 150 fragmentos, 60 proyectiles de mosquete, de fusil, varios cascos de granada, de artillería, balas de metralla son balas macizas de hierro así, que es lo que disparaban los italianos. Es decir, salieron un montón de cosas, incluso algo anecdótico, en este muro de aquí del Camino Cubierto, que sabemos también que en época de Isabel II se revistió de piedra, igual que la escarpa, este Camino Cubierto se revistió de piedra, nos encontramos una paleta del albañil de uno de los albañiles que hizo la obra. Una paleta preciosa de forja hecha de una pieza, como las de ahora,
Imaginaros, pero desde 150 años, ¿no? Además in situ, o sea, se ve que tocó el turno, dijo, bueno, se acabó, ahí, dejo la herramienta y me voy. Cosas curiosas. ¿Vale? Eso sí que nos refrendó que efectivamente había habido una batalla ardua aquí, porque si en 3 días y en una zona, no sé, serían 50 metros cuadrados, encontramos esa cantidad de objetos, y lógicamente quedaban muchos porque seguían dando señales y señales y señales. Imaginaros si hubiéramos seguido todo el camino cubierto prácticamente hasta llegar abajo, ¿no? Pues seguramente aquí se conservan todavía muchísimos secretos y muchísimos artefactos históricos de ese momento, ¿no? De la Guerra de la Independencia. También salieron algunos artefactos de la Tercera Guerra Carlista, casquillos, vainas de Remington, por ejemplo, porque sabemos también que aquí hubo problemas, ¿no? Y había una guarnición que sufrió el ataque de algún destacamento de alguna partida carlista, pero bueno, lógicamente la mayor cantidad, 90% de los artefactos que aparecieron, se podían datar casi con total seguridad en la Guerra de la Independencia, y fundamentalmente en febrero de 1814, que es cuando se produjo ese ataque, ¿no? Que ya os digo que si no tuvo repercusiones en número de muertos, para España fue realmente trágico, porque murió Diego del Barco, que era un brigadier, una persona, además joven, muy joven, un militar muy brillante, que hubiera tenido una gran carrera, seguro, en los ejércitos nacionales, y que dirigía las operaciones del bloqueo de Santoña en general. ¿He dicho Santoña? Sí, vale. Del bloqueo de Santoña y de la plaza de Laredo, y que dirigía las operaciones de ataque al rastrillar desde ahí abajo, desde la zona del casco, la Puebla Vieja, Santa María, y un casco de granada le reventó un muslo y se desangró y murió en Colindres, ¿no? Como sabéis, aunque luego vino a ser enterrado a Laredo. Está en la iglesia parroquial de Santa María de Laredo, aunque le evacuaron, claro, al hospital de sangre que estaba en Laredo, no en el mismo, en Colindres, perdón, no en el mismo Laredo que estaba en la zona de combates, ¿no? Bueno, pues esta es la historia del cuerpo del frente de tierra del rastrillar de Laredo. Yo creo que nos hemos hecho una idea un poco, ¿no?, de por qué está esto así, qué significan estos fosos que encontramos aquí, ¿no? Esto de camino cubierto, qué significa el glacis, ¿no? Cuál era su función, y así nos damos cuenta de que se conservan todavía extraordinariamente bien. Si nosotros quitamos toda esta maleza, es que aparece casi como se construyó, como se fabricó, con pico y pala, y con cubos, quitando la arcilla, en 1813. Es decir, que es una joya, ¿no? Realmente es una joya que además el mantenimiento es mínimo porque solo hay que desbrozar de vez en cuando, no necesitamos más, ¿no? Aguanta desde hace 200 años y lo que te rondaré morena, ¿vale? Bueno, vamos para adentro y ya los amigos de Arca nos van a dar una masterclass de uniformidad, armamento, vestuario y todo esto de la Guerra de Independencia. Santoña, ya está, la última vez. No las he contado, ¿eh? 16. Pues también me quedan 4. Bueno, pues estamos aquí, que hemos cogido empezada la visita a las fortificaciones del Rastrillar, y bueno, esa magnífica explicación de Rafa Palacio Ramos de cómo se produjo esa batalla, de la que, bueno, pues siempre tenemos referencias, pero nunca tan explícitas como cuando viene un experto como Rafa, que alardea de santoñés, pero que está enamorado de Laredo. O sea que habrá que darle también alguna credencial especial, porque se lo ha currado, no es la primera vez que le vemos y lo disfruta. Yo es que creo que si le dejaran pasaba más tiempo del año en esta zona de la bahía, que ahora se me ha olvidado cómo se llama la bahía. Qué cosas. Bueno, pues ahora vamos a acceder al fuerte y creo que la explicación ahora va a correr a cargo de la guarnición, de los expertos recreacionistas que han venido desde Asturias y que históricamente también pues tomaron parte en esta recuperación del fuerte que nos acaba de relatar tan magistralmente Rafa. Vamos a entrar y ahora enseguida retomamos la conexión.
Vamos. ¿Qué es lo que se hace en estas intervenciones de época Isabel II final, 1860? Lo que se hace es revestir de piedra la escarpa, acordaros, y revestir de piedra el muro del camino cubierto. Eso se hace. Seguramente también se volvería otra vez a excavar el foso, porque claro, en 50 años los fosos se van cubriendo, ¿no? Va cayendo maleza, caen piedras, etcétera, etcétera. Para dejarlo operativo, bueno, pues hay que volver a limpiarlo y que vuelva a tener 3 metros de profundidad, por ejemplo, lo que tuviera. Y luego la obra grande se hace aquí dentro. Se hacen algunos de estos edificios, estos son nuevos, pero se levantan sobre los cimientos de los originales. ¿Para qué? Pues para tener a la guarnición, cocina, comedor, ¿vale? Curiosidad, si veis aquí, justo enfrente de donde estoy, veis que hay un gran hueco, que se ven las piedras a la derecha, ¿no? Un gran hueco alargado de un edificio. Este edificio, que solamente se ha reconstruido no porque nunca se llegó a construir, se ha hecho uno que ocupa la cuarta parte, veis que es un falso histórico, este tiene 15 años. Bueno, pues todo este edificio tan enorme iba a ser una cárcel militar. Como en la plaza de Santoña, Laredo, iba a haber miles de soldados, lógicamente estos soldados cometen faltas, ¿no? Cometen delitos, etcétera, etcétera. Y la idea era que aquí hubiera una cárcel pues para 100, 150, que es lo que se podía prever que podía llegar a haber. Se empezó a hacer los cimientos, pero se abandonó el proyecto. Y por eso quedan todavía estos, ¿no? Este resto alargado, ya veis, con sillares reaprovechados de otras partes del fuerte, que no se llegó a hacer. El resto que eran, por lo que os digo, cuerpos de guardia, cuarteles, cocinas, almacenes, ¿no? Lo que se hace falta, vamos, en cualquier establecimiento y también, lógicamente, en un establecimiento militar. Cuando este monte pasó a manos del Ayuntamiento de Laredo, porque este era propiedad privada y de un constructor y se le permutó por unos terrenos urbanizables, bueno, pasó a formar parte del Ayuntamiento, entonces el Ayuntamiento, claro, hizo una serie de reformas radicales para poder permitir la accesibilidad al sitio, ¿no? Toda esta calzada, como es lógico, ¿no? Rompió la entrada del foso, que por donde nosotros hemos venido, ¿no? Etcétera, etcétera. Y sucesivos proyectos de escuela-taller fueron, pues eso, reconstruyendo o recreando algunos de los edificios que están sin uso, ¿eh? Se recrearon un poco, pero no han tenido un uso claro desde el momento que se construyeron. Y por lo demás, eso ya lo hemos hecho otros años y lo haremos otros años. Si visitáramos todo el fuerte, pues veríamos muchos elementos muy bonitos. Tenemos 2 polvorines, además, los 2 distintos, los 2 diferentes. Tenemos un pozo seco asociado a un polvorín, que es algo que yo solo conozco 3 aquí, en el norte de España, 2 en Santoña y 1 aquí en Laredo. Tendríamos un almacén de repuestos, tenemos un cuerpo de guardia, es decir, hay 2 baterías, hay muchos rincones, ¿no? Realmente atractivos y muy interesantes. Algunas baterías son únicas las que tenemos aquí. Pero bueno, eso será ya otra visita, porque no podemos estar con este calor moviéndonos, por eso hemos preferido hacer una parada a la entrada, esta pequeña de aquí, mientras ellos se preparan, y ahora vamos a ir al edificio aquí, donde veis que ondea una bandera, que es donde los amigos de Arca han preparado todos sus uniformes, sus armas y todo esto, y ahí vamos a estar tranquilos, parados. Yo no os puedo prometer que estemos a la sombra, porque es imposible, ¿no? Y con el día que tenemos no hay sombra, pero por lo menos tranquilos, ¿no? Y quietos, y ellos nos van a ir explicando un poco, bueno, pues por qué son sus uniformes así, cómo son, etcétera, etcétera, y luego las preguntas que les queráis hacer vosotros, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos para allá. Ellos cogían el agua, ese pozo es un pozo seco, ahí no hay agua. Ese pozo es para el polvorín, ese pozo es para cuando llegara un rayo por toma de tierra. El pozo estaba en las escaleras que hay en San Carlos. ¿Sabéis que hay unas escaleras que bajan? Ahí había un manantial. Ahí había un manantial. Solo ese había. Me he quedado aquí, Cari.
bien, pero ahora da vientecillo. Sí, aquí da vientecillo. Bueno, ahora yo voy a hacerte aquí un favor. Sí, vete pasando la mano. Vale. Nada, procurad no arrimaros precisamente donde está aquel señor. ¿Veis que pone peligro? O sea, yo me mantendría a una distancia prudencial de esa valla de madera, porque la zona es inestable, ya sabéis que suele haber bastantes desprendimientos y tal. La bandera no la toques, gracias. No, porque está rota, es que se rompe. Que lo toquen ellos y así ya el que rompe paga. Eso, poneros por aquí si queréis más hacia acá, tenemos sitio de sobra, Y aquí además nos da un poco de vientecillo. Bueno, recordad, Benito, Luisma y Bruno, de la Asociación de Recreación Histórico-Cultural de Asturias. Ahí veis el vexilo, que lo pone. Estos son unos cracks. Han participado en 2 recreaciones aquí en Laredo, que a algunos os sonará. Han participado en otra en Castro, para hablar de aquí de Cantabria. Y bueno, participan en toda Europa prácticamente. Y ahora, bueno, ¿dónde? En Santoña, creo. Espera, pero no te he oído, Benito. En Santoña. Este lo cuenta que no lo he dicho yo. Bueno, pues os dejamos. Ya veis que han traído, de todo. Y si os gusta, preguntadles porque saben mucho y os pueden decir muchas informaciones muy interesantes. Buenas tardes a todos. Tenemos aquí una pequeña muestra de lo que sería la uniformidad, las armas, etcétera, que portarían los ejércitos en la época en la que se asaltó este fuerte del Rastrillar. Voy a ser un poco breve para indicaros un poco cómo eran los uniformes de la época. Podemos decir que a grandes rasgos, uno de los distintivos de la uniformidad de la época, por ejemplo, no corresponde con la actualidad. En la actualidad, un ejército, ¿qué trata de hacer sobre el terreno? Pasar desapercibido, camuflarse. En aquella época no. Era todo lo contrario. Eran muy coloridos, había que ir a la guerra y a la batalla con las mejores galas, etcétera, etcétera. Pero el color no solo identificaba, o no solo era una cuestión de, por decirlo así, de moda, o de ser pomposos, sino que era una manera de distinguir a las unidades. ¿Vale? Los uniformes, cada uniforme, tiene su colorido y un porqué. Por ejemplo, vamos a empezar con los 2 uniformes que tenemos aquí, que son franceses. En realidad francés solo es uno, el otro no es francés, pero lo traemos un poco para que veáis el uniforme que portaban las tropas italianas aquí en el Rastrillar. El uniforme francés por excelencia es el que trae este maniquí, que es un uniforme de granadero. Vale, lo que os decía de la uniformidad. Básicamente los uniformes, si vamos de abajo a arriba, llevarían unos zapatos que podrían ser de villa, en el caso de los oficiales, etcétera, porque las villas las había que pagar, y en el caso de la tropa llevarían unos zapatos que se llevarían un cordón, como veis el de Luisma, ¿no? En este caso, ninguno traemos zapatos claveteados. En la suela llevarían clavos, que sería una forma de mantener la suela, de que no se gastara el zapato, pero sobre todo una manera y una forma de agarrarse al suelo. En la época no había mucho asfaltado, podemos decir, evidentemente. Entonces, por ejemplo, Luisma lo comentaba antes cuando pasó ahí al Glacis, que resbalabas en la hierba, resbalas porque las suelas son completamente lisas y entonces te vas. Para eso claveteaban los zapatos, para tener tracción. Un poco lo que hoy en día lo hacen algunos deportistas, ¿no? Los futbolistas, el atletismo, hasta los de golf, que tampoco es que se maten mucho, pero tienen que agarrarse al suelo, ¿no? Bueno, por encima de los zapatos vamos a encontrar las polainas, que en este caso Luisma y Benito traen polainas cortas. El uniforme que veis, por ejemplo, de Benito es un uniforme de final de guerra. Y el uniforme de Luisma es un uniforme de principios de la guerra, que es el mío. Aunque Rafa ya os habló de granaderos, los granaderos que asaltaron el fuerte de aquí del Rastrillar no tenían nada que ver con el uniforme que yo traigo. Porque eran granaderos ya de finales de guerra. Y como en todo, la moda también evoluciona militarmente. E incluso evoluciona, por así decirlo, en razón a la economía. Mi uniforme, ¿qué es lo que tiene? Muchas vueltas, muchos botones, etcétera. El uniforme que trae Benito, ¿qué es? Es mucho más sencillo. ¿No? Cuando no hay, pues hay que ir a lo sencillo. De hecho, el uniforme de Luisma y el uniforme de Benito son la misma unidad,
pero uno de principios de guerra, de 1808, el de Luisma, es la milicia provincial de Oviedo, y en un momento a lo largo de la guerra, esa milicia provincial pasa a denominarse Regimiento de Infantería de Línea Oviedo, y es el uniforme que trae Benito, que es un uniforme de a partir de 1812, y que es un uniforme muy parecido a la que traerían los soldados españoles que tomaron el rastrillar en el 14. Bueno, volvemos un poco a las partes del uniforme. Por encima de las polainas, que podían ser cortas como la del Luisma, y en caso de traer calzón como yo, traeríamos unas polainas largas hasta la rodilla. No tenemos aquí ningún uniforme con polaina larga. Después pasaríamos a lo que sería la prenda o el pantalón, que sería pantalón en caso de Luisma y de Benito, y yo traería un calzón. Se llamaban calzones o pantalones de tapa. No traían la cremallera como la tenemos actualmente en los pantalones, sino que lo que tenemos es unas tapas, un poco al estilo del que se utiliza hoy en trajes regionales, etc. Por encima llevaríamos el chaleco, las casacas y ya la prenda de cabeza. En este caso Luisma trae una chistera, Benito trae un stock-pipe de la ayuda británica, y en este caso tendríamos los chacós típicos de la infantería francesa. ¿Vale? Hablábamos al principio del color de los uniformes. Bien, viendo estos uniformes, ¿alguien me podría decir a qué unidades pertenecen? Había tres grandes especialidades en el ejército, en aquella época, en todos los ejércitos. La infantería de línea, granaderos, como os explicó Rafa, y infantería ligera. A grandes rasgos podemos decir dos cosas. El amarillo y el verde siempre va a identificar a la infantería ligera, prácticamente tanto en el ejército francés como en el español o incluso en el británico, y el rojo va a identificar a los granaderos. Es decir, este uniforme que veis aquí, que es un uniforme blanco con vueltas verdes y sobre todo lo que vemos en el plumero, que es verde y amarillo, sería un voltiguer francés, un infante ligero francés, que también explica la manera que tenía de luchar esa infantería. No luchaban en orden cerrado, sino que luchaban en orden abierto. Se destacaban por delante de la infantería de línea y hostigaban bien el avance del enemigo, o cuando había que perseguir al enemigo, eran ellos los que se dedicaban a roer de alguna manera, a perseguir al enemigo. El otro uniforme es de un granadero francés. Como os dije, el rojo, identificativo de la especialidad. Y el uniforme que tenéis allí de británico, que es en este caso, bueno, si no sois unos escoceses, como ellos dicen, ya no British, I am Scottish, el uniforme que tenéis del 42 de Highlander es un uniforme de infantería ligera escocesa. Lo que os comentaba, el plumero veis cómo es, ¿no? Es un plumero verde, lo que nos indica la unidad a la que pertenece, en este caso es un cabo. Volvemos al uniforme este que teníamos aquí francés al principio, o que no es francés, en realidad es un uniforme de infantería española. Si os acercáis después y lo veis, tanto los botones como lo que es la placa traen una J y una N, que es el Regimiento de Infantería de Línea José Napoleón. Un regimiento formado por prisioneros españoles y que al igual que los italianos acabaron defendiendo el fuerte del Rastrillar en 1814, estos señores del JN acabaron peleando en Rusia, luchando en la batalla de Borodino en Rusia. Como ya os dijo, bueno, lo que tenemos aquí es el uniforme porque los italianos llevaban un uniforme exactamente igual a este de color. Era un uniforme blanco con vivos y vueltas en verde claro. ¿Vale? Los uniformes que traemos nosotros, lo que os comentaba, somos una asociación de Asturias, entonces recreamos en un principio uniformes de unidades asturianas. Los dos que os comenté es de la Milicia Provincial de Oviedo, el Regimiento de Oviedo, y el que yo traigo es el Regimiento de Infantería de Línea Ibernia. ¿Y por qué el Ibernia? El Ibernia era un regimiento formado por irlandeses. ¿Y qué pintan en Asturias? Pues cuando estalla la guerra la Junta de Asturias el 25 de mayo de 1808 declara la guerra a Francia, el gobierno central de Madrid envía un batallón que había en Bilbao del regimiento Ibernia a sofocar ese levantamiento. El regimiento, la unidad, el batallón, era el primer batallón, llega a las inmediaciones de Oviedo, a Pola de Siero, no sé si algunos lo conocéis, ¿dónde queda? Allí se para, no entra en Oviedo,
y se logra, de alguna manera, la Junta manda a Pola de Siero unos enviados y lo que hace es convencer a la tropa para que se adhiera al levantamiento. Y acaban adhiriéndose al levantamiento. Lo recreamos porque la compañía de granaderos de ese batallón formó a posteriori lo que llamamos, o lo que se conoce como la Guardia de Honor de la Junta General. ¿Vale? Un poco, bueno, aquí tenéis también un poco el atrecho que llevaban los soldados. Tenéis mochilas, esta es una mochila francesa, aquí es una mochila británica. Los distintos tipos de prendas de cabeza, tenéis desde un bicornio a lo que serían los gorros que serían, ya os digo que aquel, por ejemplo, el mío es un gorro incomodísimo de llevar, entonces muchas veces lo que utilizan eran gorros de manga, que son como gorros de dormir, por así decirlo, ¿no? Que eran los que llevaban, sobre todo llevaban en batalla, porque cumplían una función muy esencial en la batalla. Sí. Cuando se formaba en línea para disparar, en la época se formaba hombro con hombro, o sea, cada fusilero no cogía distancias de uno al otro, sino que formaba hombro con hombro. Y lo que colocaban eran... No, cógete ese mismo. ¿El qué? Que tienes. No, da igual, con este nos vale. Y lo que se colocaban eran los gorros de manga Entonces, a manera de protección. Se colocaban, formaban hombro con hombro, y cuando había que realizar el disparo, armas al hombro, claro, no ponte. Bueno, sí. apuntar. En este caso tendría que estar al otro lado. Bueno, sí. Me puse al revés. Estarían a este lado, entonces Benito llevaría su gorro de manga. Cuando estas armas disparan, esto deflagra, sale hacia los lados una deflagración de la pólvora, y lo que perseguían con el gorro era proteger la cara de eso. De hecho, Benito puede enseñar su accidente de tal. ¿Veis los puntos negros que tiene en la frente? Pues eso es pólvora. No son espinillas, ¿eh? No, eso es pólvora. Haciendo labores de artillero, Benito, es lo que tiene. Entonces, con los gorros de manga se evitaba, por ejemplo, eso, las quemaduras, etcétera, etcétera. Bueno, yo más o menos creo que tengo finiquitado mi... Los galones, explica un poco. Ah, bueno, los galones. Los escudos y Los escudos de distinción que llevan, por ejemplo, Benito y Luis Mar son un poco las medallas de la época. Se daban a aquellas unidades que habían hecho algo en especial. En este caso, la Milicia Provincial de Oviedo lleva un escudo que es valor acreditado en Asturias por la defensa de la línea del Deva, de Colombres, en la zona de Colombres, o sea, con la frontera, o el Limes con Cantabria, por defender lo que es esa línea de defensa en la primera invasión del Principado, allá por 1809, contra las tropas de Bonnet, del francés Bonnet. Los galones. Hoy en día estamos acostumbrados a ver en los ejércitos las distinciones de rango por estrellas, etcétera, etcétera. En la época no había, entonces las distinciones eran bien por galones que se llevaran en la manga. En el caso de los cabos llevaban un galón blanco, cabos primeros dos galones blancos. Los sargentos llevaban charreteras, en este caso serían del color de la vuelta o del vivo. En este caso, por ejemplo, Luis no lo lleva rojos, pero no lleva vueltas ni vivos porque era un uniforme. Bueno, esta historia de este uniforme es también... Bueno, sí, tiene su enjundia, pero por ejemplo, si lo llevara Benito, el galón de sargento, llevaría un galón, una charretera del color del puño o del cuello, azul claro, ¿vale? Si lleva una es un sargento, si lleva dos, sargento primero, y después los oficiales ya llevarían las charreteras en color. En este caso el mío es plata, porque depende de lo que es el color del botón del uniforme. Si el botón del uniforme fuera en oro, mis charreteras serían oro, amarillo. Si es en plata, serían en plata. Y ya a partir de capitán, serían entorchados en las mangas, ¿vale? Yo un poco lo que llevo en las mangas, hoy en día hay unidades del ejército que llevan sardinetas en las mangas. ¿Quiénes? Infantería de Marina. La Infantería de Marina lleva sardinetas en las mangas, un poco en honor a los granaderos, que eran los que en aquella época llevaban estas sardinetas en las mangas, ¿vale? Lo que os explicaba Rafa ya podemos decir que en esta época los granaderos ya cumplían poco su función de granaderos.
ya no iban con las bolsas para tirar granadas, eso lo fueron dejando a finales del 18, y las sardinetas se cree que eran donde raspaban para hacer las chispas y sacar la mecha para las granadas. ¿Vale? No sé qué más. Yo creo que ya está. Va a ser rápidos. Ahora os dejo Luisma y el tema de armas. La pieza de cuello no tiene que ver con el rango, eso. No, la gola que llevo yo en el cuello no tiene que ver con el rango, tiene que ver con la función. Significa, hoy en día, por ejemplo, hay en el ejército, sigue habiendo un arma que utiliza la gola. ¿Cuál, Rafa? Ah, no, yo no digo nada. Oh, la armada. ¿Eh? Guardia Real. La Armada, y la Guardia Real también, pero sobre todo la Armada. Yo hice la mili en la Armada y los oficiales de guardia llevaban la gola. En la época en la que nos movemos, la gola significa que tienes mando sobre tropa. Por ejemplo, un oficial de Estado Mayor, que no mandaría sobre ninguna unidad, no llevaría gola. Sin embargo, un oficial que porta gola es que tiene mando sobre la tropa. ¿Vale? Y os dejo con Luisma. Si queréis después alguna pregunta más, no hay problema. Bueno, pasamos ahora a explicar un poco lo que es el armamento de la época, ¿vale? Tanto Benito como yo, los oficiales raramente llevaban armas de fuego, alguna vez llevaban alguna pistola, pero esa era por su propia cuenta y riesgo. El ejército no les proporcionaba una pistola, estaba hasta mal visto. Con la espada tenían bastante. Así caían. Y los demás, quitando alguna unidad muy especial. Para mi descargo. No llevaban armas de fuego por una sencilla razón. Un arma de fuego lleva tiempo cargarla. Sí. ¿No? Y el oficial, cuando no está dando las órdenes, etcétera, lo que tiene que estar atento es a los movimientos, tanto de la tropa propia como de la tropa enemiga. Yo si me pongo a cargar, y lo sé por experiencia en recreación, yo me pongo a cargar mi pistola en recreación y estoy aquí cargando, y cuando me doy cuenta ya no sé si los míos se movieron, si los otros avanzaron, etcétera, etcétera. Entonces no era arma de dotación. La única arma que tenían de dotación los oficiales era el sable. Vale, siguiendo, pues quitando, que después varía un poco según el tamaño los nombres, tercerora o carabina, que son más cortas, el 90% de la tropa lo que llevaba era un mosquete. Los mosquetes, Benito lleva un modelo francés, suponemos capturado el enemigo, y yo llevo un mosquete de origen británico, un Brombes, porque el ejército español al principio carece de armas y el ejército británico proporciona equipo, sables, armas, munición, cañones, o proporciona todo. Con tal de que combatan a los franceses, les dan toda la ayuda posible. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que esto es un arma de avancarga. Actualmente todas las armas son de retrocarga. ¿Avancarga qué quiere decir? Por la boca. Actualmente todos vemos aquí el cargador. Incluso las escopetas de caza, que tú abres y metes aquí. No, nosotros por ahora. Segundo, que hay que saber, son armas de chispa. Vamos a explicar primero lo de chispa. Posteriormente es el arma de pistón, que son como aquellas pistolitas que hemos tenido los más antiguos, que golpeabas y saltaba. Bueno, pues aquí es lo más antiguo que hay, que es un siles. Lo que se utiliza desde la prehistoria para hacer fuego. Un siles que golpea contra el rastrillo. Aquí hubiera puesto un poco de pólvora. Después hacemos una demostración solo de cebar pólvora, ¿vale? Hay un agujero que comunica con la recámara, el oído. Cuando golpea aquí la chispa, ahora no se ve porque es mucho de día, salen chispas. Esto incendia eso y sale el disparo. Entonces, armas de chispa, armas de avancarga, y lo tercero que hay que tener en cuenta, que eso por eso explica las pocas bajas que hay, son armas de ánima lisa. Actualmente las armas mayoritariamente son estriadas, lo cual permite que la bala vaya recta. En aquella época, ¿se me acercas alguna bala, Benito? Primero, las balas son de plomo. No pensemos en bala con casquillo. Esto es la bala. Y el cartucho es un trozo de papel. No, tengo aquí. Un cartucho. En recreación, lógicamente, no llevamos bala, ¿no? Porque no somos muchos y no es cuestión de... Esto sería un cartucho. Y la bala iría aquí. Con la bala. Entonces, el proceso sería...
a las órdenes del oficial. Todo esto con un montón de órdenes, ¿no? Salvo que la cosa esté muy mal, que es cuando dicen carga a discreción. Se coge y lo primero que hay que tener es dientes. Uno de los motivos de exclusión de la época era que se arrancaban los dientes. Porque no tengo dientes, no puedo morder el cartucho. Era castigado con pena de muerte, o sea que no era moco de pavo. Cogemos y mordemos. Se echa un poco de pólvora en la cazoleta. El resto del cartucho se echa la bala, el papel se coge, espera que no creo que se me oye, se coge el papel, vamos a quitarnos la cartuchera siempre cerrada para evitar que cualquier chispa te pudiera hacer explotar. Y la baqueta, con 2 simples movimientos, no hay que estar ahí media hora, ¿qué haces? Lo compactas todo. Lo llevas al hombro y cuando el oficial ve que toda la línea está formada, por eso se tiraba, porque son armas muy imprecisas, a pocas distancias ya no sabías en qué dirección iba la bala, se tira, toda la unidad conjunta tira para hacer un bloque de... Se pone, ya estaba en seguro, ahora está en disparo y saldrá un poco de humo, si no falla. Esto hubiera provocado que hubiera saltado lo de dentro, ahí ha quemado la pólvora de fuera, lo de dentro y hubiera salido el disparo, ¿vale? Y así, una y otra vez, pero estamos hablando de que tardas casi 1 minuto una unidad grande. Después, al final, a la bayoneta. ¿Por qué? Porque tardabas. Ante una carga de caballería podías lanzar 2 disparos y después tenías que defenderte en cuadro con la bayoneta. O con los sables, o con lo que podías. Las armas. Bueno, aquí tenéis una muestra de munición de artillería, ¿no? De lo que comentaba. Las armas requerían, porque es acero, no está tratado, requiere que se limpie continuamente porque si no se te estropea por el óxido, se te atasca, la piedra hay que cambiarla cada X tiempo o hay que sacarle filo otra vez, porque si no falla y un arma que no tenga piedra es un arma inútil. Bueno, aquí están las herramientas que se utilizaban, como esta presilla para cambiar el muelle, que el muelle al cabo de X uso, pues los muelles que permiten todo el manejo de la llave pueden romperte y hay que cambiarlo. Las agujas, no sé si se ve, bueno, según el tipo de arma, las agujas lo que te permite es, porque al final, si hay humedad, si pasa cualquier cosa, se te acaba atascando y tienes que meter la aguja y limpiar, porque si no pasa el disparo de la cazoleta, no te ha servido de nada. Y después puedes tener el peligro que pasaba, sobre todo entre tropa novata, de que volvían a cargar el arma y no habían disparado. Y no es la primera vez de alguno que le reventó el arma porque tenía 2 o 3 disparos cargados y cuando logra disparar, claro, la presión a la que sometes al tubo no lo aguanta. El metal es el de la época, vamos a hacernos una idea, no es un tubo de alta presión de hoy en día, ¿vale? Entonces, importante. Y después, bueno, todo tipo de destornilladores para cambiar, para limpiar. Bueno, la navaja. Esta llave, que como le explicaba antes a Rafa, se llama llave inglesa, que no tiene nada que ver con la llave inglesa tal, es porque se hace en Inglaterra. Que es un destornillador, si nos fijamos, y un punzón. Entonces con esto lo llevaban y lo iban haciendo, ¿no? Y después ya para, bueno, piedras, que siempre llevaban una pequeña dotación de piedras con ellos, para poder cambiar. El medidor de pólvora. La pólvora, la medida en la que se utiliza son grains, granos en inglés, ¿no? Es una medida más precisa que el gramo, porque me permite ajustar más la cantidad de pólvora necesaria para poder disparar. Entonces con esto, una vez que sabes la medida, tú vas echando y vas preparando los cartuchos. Esto se encargaría lo del sargento, el maestro armero y demás, y alguna tropa especializada en hacerlo. Y, muy importante, la turquesa. El plomo se funde muy fácilmente. Tú cogías el plomo, con esto haces la bola
Y aquí lo que sobresale, con unas tijeras, o con unas tenazas, mejor dicho, lo cortaban, después eso se pule, porque si no te acaba dañando el cañón del arma, y es con lo que hacías según el calibre de tu arma, ¿vale? Y de las armas de fuego, yo creo que un poco lo que son los sables. En infantería pocas unidades llevaban sables, era un privilegio. Generalmente solo lo llevaban granaderos, este es un sable español de granaderos, o los voltiguers franceses, como este, que lleva el sable por excelencia francés, que es el briquet, un sable corto. Y allí después tenemos una... Bueno, Bruno lleva un sable de oficial. Los oficiales podían llevar cualquier tipo de sable, ¿no? A veces llevaban sables antiguos, sables de la familia, otros que se conseguían ellos. Y aquí vemos un poco... Bueno, por otro lado, este es diferente. Esto es un machete de artillería, que cumplía también otras funciones, digamos, como un machete de zapador, como para abrir paso para poder pasar la artillería y demás. Y aquí la principal diferencia... ¿Me coges el otro, Benito? La principal diferencia entre estos dos sables, que son de caballería... Sí. Primero el tamaño al comparado con la de infantería. Y después vemos una diferencia básica. La forma. Uno es recto y el otro es curvo. Recto y pesado, pues es fácil, caballería pesada. Función de la caballería pesada, cargar y romper. ¿Cómo cargaba la caballería pesada? De frente. Yo con este de frente pues voy mal. Estíralo, cargas de frente y vamos, y cargas. Caballería ligera, sable curvo. Función, sobre todo, una vez que habían roto las unidades enemigas y se daban a la desbandada, perseguirlas. Y voy metiendo sablazos, tajazos. Y voy haciendo un escarnio que era el principal peligro de la caballería. Sobre todo las tropas españolas, en cuanto oían hablar de caballería, hay que tener mucho valor para aguantar una carga de caballería. Simplemente ver venir a caballería y romperse la formación y correr. Entonces ya son, vamos, carne de cañón, como se suele decir. Soltaban a la caballería ligera y los perseguía durante kilómetros, y a todos los que iban encontrando le metían un tajazo y así los dejaban en el sitio. Y bueno, por explicar, me queda lo de la bandera, que la comento, no sé si comentaste algo. Bueno, la bandera que vemos aquí es un poco mayor a la que había en época, porque esta bandera se aprovecha de otra guerra anterior, suele pasar, ¿no? Bueno, está hecha un poco desastre, pero es que en época estaban así o peor. Sería de seda, pintada, y esto es una bandera coronera frente a la batallona. Al principio de la guerra los regimientos tienen una coronera y dos batallonas. Las batallonas o bandera simple son simplemente la cruz de Begoña, el aspa, que algunos piensan que está recreando carlismo, y no tiene su origen en esto, pero no es carlismo. Y las simples lo único que tienen es el aspa y el escudo de la provincia, en este caso. En Asturias no había escudo en época y se coge de la capital, de Oviedo, y es la Cruz de los Ángeles, no la Cruz de la Victoria, con dos ángeles pintados, ¿vale? Y como es la bandera coronera, lo que lleva es en el medio el escudo real. La bandera en esta época es sagrada, o sea, lo último que tienen que hacerte es cogerte o bandera o los tambores, que también llevan los escudos del regimiento o del país, y también se considera un símbolo a respetar al máximo e impedir que te lo cojan. De ahí que hay muchas escenas de los abanderados luchando hasta el final, defendiendo la bandera, y los enemigos intentando cogerla. A los franceses era lo del águila, ¿no? Los aguiluchos que tenían, más que las banderas. Por eso decimos, como nuestra unidad es que procede de la guerra anterior, que se reaprovechan uniformes, equipo y demás, las banderas también se aprovecharon y combatieron en la guerra con esta. Y yo creo que, salvo preguntas... Sí, la defensa en cuadro que has dicho... Vale, la defensa en cuadro, que queda muy bonito, pero pocas veces lo hacían. Incluso en alguna recreación nos pusimos a hacerla en grande, cuando estuvimos en Leipzig,
y uno de los laterales no se enteró y aquello no era un cuadro, era un desastre, parecíamos un 7. Porque no cerraron, hubiéramos muerto todos en realidad. La única forma de defenderte frente a los caballos es formar un frente con la bayoneta. Benito, ¿vienes, porfa? Entonces, ponte delante mío en rodillas. A la orden del oficial, diría caballería, formar cuadro. Entonces, cada unidad en teoría sabía dónde tenía que colocarse, ¿vale? Ponte rodilla en tierra, él sería primera línea. Estiras el arma hacia adelante, como si estuvieras. Y con la bayoneta puesta. Y la segunda línea, detrás. También con la bayoneta. Haces un erizo. Los oficiales, el bandera, el tambor, en el medio. Porque si no, y la infantería ligera que había estado combatiendo por delante, a esa orden venían corriendo o bien a ocupar posiciones o meterse dentro del cuadro para protegerse. Claro, tienes que hacer este lado, este y este, porque la caballería te va rodeando. Ahí es lo difícil, aguantar. Y sobre todo, ten en cuenta, vamos a poner 200 caballos cargando contra ti. Hay que estar aquí y hay que pensárselo mucho, ¿eh? Lo más fácil es, tiro el arma y aquí que quede Benito. Y a correr. Y entonces ya sí que, como dije antes, ya estabas muerto. Y lo que tenía el cuadro es que era una defensa contra la caballería muy buena, Pero te machacan. pero tenía un contra. Es que como te pillara la artillería, Estás todos concentrados, amontonados. Y los fusileros contrarios. de hecho los cuadros más famosos que se conocen son los de Waterloo, Te aguantaron. y los británicos formaron los cuadros detrás de una colina. Un poco para engañar a la caballería francesa, pero un poco para protegerse de la artillería francesa también. Y los caballos no rompen un cuadro. Si el cuadro aguanta, que la clave es que el cuadro aguante, los caballos El caballo no es tonto. se frena, porque está viendo un montón de pinchos enfrente. El caballo... Y te dice que no, que por ahí no Hay va. aquí gente que monte a caballo. Muchas veces, ¿qué pasa cuando un caballo llega a una zona de un riachuelo o se mueve algo? ¿Qué hace? Se frena. Lo que vemos en las películas de los caballos lanzarse contra las... No. Lo que van a hacer va a ser frenarse. O tirar al jinete. O tirar al jinete por encima. Era muy raro que una carga de caballería rompiera... Y los además cuadros de los infantería. jinetes sabían que una vez que, a veces sí, las tropas muy entrenadas podían hacer huecos para que entrasen, pero una vez que un jinete está separado de su unidad es carne también de muerto ya, una vez que eso, porque te acuchillan. Tener en cuenta que muchos jinetes, quitando algunas unidades como cazadores o algo, no llevaban armas de fuego, simplemente llevaban, los polacos llevaban lanzas y si no sables. Estás vendido contra los otros. Y dentro del cuadro muchas veces se formaban en 3 líneas. La primera rodilla en tierra, la segunda de pies y la tercera recargaba los mosquetes a la primera. Con lo que la cadencia de fuego era... muy Es una continua. ametralladora. Era muy continua, claro. La infantería no esperaba al caballo quieto. Empezaba a cargar y a disparar. La primera línea sí, porque era la que tenía que aguantar el erizo, por así decirlo. Pero la segunda línea y la tercera, la segunda la que hacía era disparar y la tercera recargar. O sea, yo estaría aquí y estaría recargando el mosquete, me pasaría uno, yo le pasaría el mío y estaría así disparando continuamente. Un buen tirador en época, aunque nos parece que puede ser la carga lenta y demás, en 45 segundos podía hacer 3 disparos. O sea, no eran tan lentos como creemos. Otra cosa son las grandes unidades, que eso sí que es más. ¿Qué alcance tenía el disparo? Efectivo. En época decían que cuando vieras el blanco de los ojos de tu enemigo. Hablamos de 100 metros, 150 como. En A partir época, de esa época, las armas provocan tres cosas. Muertos, heridos y sobre todo contusos. Me explico. Los contusos son los que les llega una bala, pero llega sin la suficiente fuerza, son balas esféricas, y esta ropa amortigua para atravesarte. Pero eso sí, es como si te meten una pedrada. ¿Entiendes? Entonces, costillas rotas, huesos rotos, pero sin haber entrado la bala en sí. de hecho hay estudios que dicen que solo el 5% de las bajas eran por balas. La mayoría de las bajas en los ejércitos tenían que ver con enfermedades, fiebres. O por la curación, porque ten en cuenta, estas balas no es una bala que te traspasa limpia, sino que va provocando sobre todo mucho hueso astillado, mucho destrozo,
y te va metiendo ropa y demás. A ver, con las mismas tijeras, con lo mismo que te habían operado al primero, venían el siguiente, es que ni se lavaban. Y el siguiente y volvían a hacerlo. Claro, de esos de cada 3, 2 la palmaban al salir del quirófano. Pero la misma sierra con óxido que tal al siguiente. No sé, lo de limpiar es que se desconocía. Entonces, ala, cuanto más rápido mejor. Se usaba algo que se usan las abuelas para desinfectar. ¿Qué se usaba aquí hace años las abuelas? El vinagre. Se usaba vinagre. Pero bueno, la desinfección era... Y después, como no te sacasen cualquier cosa de dentro de lo que te había traído la vara o te quedase un trozo, pues... Bueno, cómo sacaban las varas y demás, como era plomo, pues mejor ni comentar, ¿no? Pues podéis imaginar como una especie de sacacorchos. Como es plomo y es blando, en teoría, el otro con un palo en los dientes aguantando y sacando. Eran duros. Sufría la gente. Y más dudas que se puedan tener. Aparte de eso, ¿no había arqueros? No. Bueno, los rusos Más rápido la flecha. Ah, bueno, pero... sí que tenían unidades de mogoles de estos con arqueros, Pero como algo anecdótico. Por ejemplo, lo de la caballería que has dicho, 300 años atrás había lanceros. Sí, los lanceros los recuperan los ejércitos franceses, con los polacos. Que son los Para España fue efectivísimo. Estaba muerto, hubo una guerra no me acuerdo ahora cómo se llama, que solo murió uno porque le mató una mula. Por ejemplo, en el asalto a Somosierra, ahí entran los lanceros polacos, que caen bastantes, pero sí, a ver, volvemos a decir lo mismo. Venir una carga de caballería, pues... Aquí en el ejército español no había lanceros en época, pero sí que se utilizaron, sobre todo en la zona de Andalucía, Los garrochistas. los garrochistas. ¿Sabes qué son los garrochistas? Supongo que los de los toros. Los Sí. de los toros, los que guiaban a los toros, a la garrocha, pues lo que hicieron formaron unidades de garrochistas en el sur. Imitando un poco el lancero, pero son unidades mucho más pequeñas y más limitadas. Irregulares y que tomaron parte en alguna acción, pero no. No era generalizado. No, al igual que los foraceros. Los únicos foraceros que se conocían fueron los franceses. Sí que se formaron unidades de foraceros aquí, pero muy a posteriori, ya bien entrada la guerra, y muchas veces con corazas cogidas a los... Con corazas y uniforme, directamente, cogido a lo francés. A ver, había mucha carencia, entonces, este uniforme que vemos así tan completo, en la realidad, pues llevaría un pantalón que hubiera encontrado de otro. Una queja generalizada es que no tienen zapatos, la gente anda descalza, los oficiales, la mayor parte están sin camisas, con lo cual si el oficial está sin camisa, imaginad la tropa. Prendas civiles que se ponían por encima, cada uno iba vistiéndose como podía. Era un poco lo del efecto de Pancho Villa, pues en muchos casos, y después sobre esta ropa ibas remendando. A ver, a ti te daban un uniforme y te tirabas todo el año, y el siguiente con el mismo uniforme. Pues, A ver, es como todo. Cuando se empieza la guerra, la mayoría de tropas que había españoles, por ejemplo en Asturias, la Junta decreta la formación de un ejército, el muy noble ejército asturiano, y se decreta la formación que se instruya y se recluta a 20.000 fulanos, que nunca se llegaron a reclutar, pero se forman unos 10 o 15 regimientos que son de novatos, que se reclutan en la primavera, en el verano del 8, y que en noviembre del 8 van a luchar a Espinosa de los Monteros, o sea, contra tropas que venían de pegarse con media Europa. ¿Qué es lo que pasa? Que en los primeros años de guerra nos dieron la del pulpo. ¿Cuál, sin embargo, esa desventaja a la larga fue una ventaja? Porque de lo que se quejaban los gerifantes franceses, los mariscales y demás, era de eso, de que estaban acostumbrados a pelear en Europa, llegaban, por ejemplo, contra el ejército austriaco. ¿Dónde los derrotan? En Austerlitz. Una gran batalla, se derrota al ejército austriaco, se ocupa la capital y ya se acabó la guerra. Pero aquí en España no. Aquí en España decían, el general Marmont escribe después en sus memorias que no había soldado como el español, porque iba de derrota en derrota, pero aparecía luchando en otro lado. O sea, una de las características del ejército de aquella época era la desbandada en España. Es decir, un ejército que se presenta en una batalla y ve que la batalla se pierde, ¿qué es lo que trata de hacer? Trata de retirarse en orden. Aquí no. Aquí en Espinosa de los Monteros, que es una de las primeras grandes batallas,
En el momento que se ve que la batalla, que es a los 4 primeros tiros, porque como yo dije, eran novatos que cuando ven los 4 primeros disparos y ven lo que está pasando, las de Villadiego. Y no se retiran por unidades. 10 salen para un lado, 15 para el otro, 20 para el otro, y lo que decía Luisma, estas unidades que había de húsares, de infantería ligera, que buscan algo contra, pues no saben a dónde van a ir, porque son grupitos pequeños que salen corriendo. De hecho, hay mucha documentación, o encontramos mucha documentación de oficiales que reclaman a sus soldados de otras unidades. Por ejemplo, los asturianos que lucharon en Espinosa de los Monteros, que se retiraron, claro, cuando te derrotan, ¿para dónde vas? Para tu casa. Me vuelvo para Asturias, ¿no? Lo que pasa que al pasar en la zona de Burgos o al pasar por la zona esta de Cantabria, pues oye, encontré a un oficial que estaba reclutando gente y me apunto. Pero después llega el oficial de Asturias, oye, que tienes a 15 fulanos que están ahí apuntados y son de mi unidad. Quiero decirte que fue un poco desfase. De Espinosa, el siguiente combate que hacen esas mismas tropas, los que escapan por la costa, es en San Vicente. Sí. ¿Y qué pasa? Que con el andar de la guerra, claro, vas adquiriendo experiencia y profesionalidad. Y ya te encuentras batallas como puede ser la Albuera, etcétera, en la que los mismos historiadores, o sea, los mismos cronistas de la época, te dicen que muchas unidades, entre ellas las españolas, aparecieron como si se segara el trigo. O sea, que aparecieron, bueno, fueron masacradas en el puesto que se les había asignado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no había retirada, que había que estar ahí hasta el final. Entonces eso llevó un poco a fuerza de garrotazos a que entráramos en la rueda, por así decirlo. Por ejemplo, el ejército británico era uno de los ejércitos, era muy pequeño, porque era un ejército aquí en la península, no llegó a haber más de 40.000 británicos peleando. Por eso de que ganamos la guerra de independencia, según ellos, gracias a ellos, tururú corneta, porque 40.000 británicos con un ejército napoleónico iba a tener a 300.000 soldados, ya me diréis tú lo que iban a poder hacer, si no fuera por ese ejército español que llevó golpe tras golpe hasta la victoria, por así decirlo. Pero sin embargo sí que podemos decir que eran grandes profesionales. Dentro de la infantería eran los que mayor cadencia de tiro tenían. Y por una simple razón, como había dinero, las prácticas las hacían con fuego real. El ejército español y el ejército francés no podían gastar pólvora así, alegremente. Entonces las prácticas las hacían un poco como las hacemos nosotros en recreación de paripé, a ver, a punto, ¡pum! Entonces, bueno, es un poco también la evolución. Bueno, lo importante es que ganamos. Ahí hemos resumido la guerra. Además, la última batalla tiene lugar en Francia. Y también la ganamos. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, y hasta aquí ha durado esta acción especial de la Asociación de Amigos del Patrimonio de Laredo, que ahora además va a obsequiar a todos los que han subido a este lugar privilegiado. Fijaros qué bonito, cómo está la bahía de Santoña, la bahía de Laredo, la bahía de la Salvé, que me decía un hombre con toda su buena intención cuando yo hacía la broma, pues también la bahía de la Salvé, la bahía de lo que queráis, fijaros, espléndido, como para que no digamos y presumamos poco, lo hacemos del paraíso en el que vivimos. Vamos a enseñaros simplemente lo que tienen preparado para el concierto, porque nosotros no vamos a poder, se nos han agotado las pilas, venimos del evento de Antoine, del homenaje, y sí que queríamos hacer un pequeño apunte de lo bonito que lo ha dejado la Asociación de Amigos del Patrimonio, y que van a poder disfrutar todos los que se han acercado en gran número aquí. Qué bonito es ver este paseo de la Atalaya, del Fuerte del Rastrillar. Gracias a esta conferencia de hoy habréis entendido mucho mejor el sentido que tuvo este lugar. Y lo que os decía, nosotros vamos a despedir la conexión desde el auditorio, hoy reconvertido como nunca
en un gran anfiteatro al aire libre para escuchar música clásica de la Academia WOM, si no me equivoco. Y va a ser un fin de fiesta excepcional para este evento con el que ya nos obsequia todos los años la Asociación de Amigos del Patrimonio, iba a decir, anda, que con motivo del Día de las Instituciones. Cada 28 de julio se reinventan y tratan de tocar un palo nuevo de todo lo mucho y bueno y valioso que tenemos y que ellos defienden como nunca. Y bueno, pues fijaros, este sería la zona del templete musical, pero fijaros qué bonito han dispuesto, ahora os lo voy a mostrar y con ello vamos a cerrar, la parte del auditorio. Está el que ya queda de forma permanente, el de madera, para que nos entendamos, y lo han complementado con esas sillas de plástico que, bueno, pues que rematan. Nos estaba intentando, a ver, sí, mira, vamos a localizar a Tinuca. ¡Tinuca! Muy buenas. Perdona el atraco, pero es que se nos queda ya sin batería después de un día muy ajetreado. Entonces nada, queríamos, bueno, darte la enhorabuena. Bueno, a mí no, a toda la asociación. Lo iba a decir. A ellas que han estado ahí también dando la bienvenida, eso es. A ver, que tengo aquí un contraluz feísimo, vamos a ponernos aquí. Y nada, pues haznos un balance de este nuevo día de las instituciones en la que la Asociación de Amigos del Patrimonio pues nos habéis hecho otra vez gozar, en este caso con una componente histórica. Te dejo el micro, que hoy estoy pobre. Ya me han contado que estás un poco en precario. Pues bueno, ya has visto ya cómo ha funcionado esto. Darle las gracias a Rafa Palacio porque gracias a él se está expandiendo un poco el conocimiento de este fuerte del Rastrillar, que la gente piensa que es un mirador para apreciar los atardeceres y todo esto, pero es algo más, es historia. Y agradecerles a los asturianos que han venido para enseñarnos un poco los trajes del 1814. La verdad que ha sido un espectáculo estupendo. Y ahora vamos a intentar disfrutar de un concierto de la mano de WOM, que creo es el último concierto que dan. Mañana es el de la despedida, pero este nos lo van a hacer dedicados a la Asociación de Amigos del Patrimonio y a hacer el colofón de este cierre. Habíamos planeado que fuera justo al revés, la gente ahí atrás y el concierto ahí delante, pero se ha trastocado todo. Ya ves cómo está el piano, es imposible bajarlo por aquí. Aquí hay una pendiente bastante importante, con lo cual hemos tenido que cambiar todo. Hemos querido encender unas velitas, pero el viento nos las apaga, con lo cual pues todo cambia. El hombre propone y Dios dispone, ya sabes lo que es esto. Y ahora pues a disfrutar del concierto. Y las 150 sillas que nos ha dejado el ayuntamiento, pues por lo que se ve se ha quedado muy corto, porque si te giras un poco y ves un poco el atardecer, ves que estamos bastante bien acompañados. Los músicos todavía no han llegado, pero va a ser algo, yo creo que muy, muy estupendo. Y agradecerles a Rafa Palacio, sin ninguna duda. Haz una despedida. Pues nada, agradeceros y agradecerte a ti que estés aquí transmitiendo el evento de la Asociación de Amigos del Patrimonio. Tú eres parte y además has sido presidente de la asociación, con lo cual, sí, años A, tú tuviste la culpa de que yo me estuviera metida en este tema, con lo cual, imagínate. Pero nada, a daros las gracias por este nuevo 28 de julio y a ver si el año que viene mejora. Mira que teníamos miedo con el tiempo y mira qué tiempo más estupendo hace. Gracias.